En el año 1965, el 24 de abril, hubo una explosión militar y política en nuestra nación. Ese estallido bélico se conoce como la Revolución de Abril del año 1965. Soy Tito Olivo y en la Pepa en la Geopolítica hoy voy a abordar el tema ¿qué pasó en el año 1965 y por qué ese estallido bélico donde hermanos nos enfrentamos y muchas veces nos causamos baja? Tenía para el día de hoy al hermano Leonardo Mercedes, pero que tuvo un accidente y no puede estar con nosotros. Pero aquí en la Pepa, en la Geopolítica, yo voy a abordar el tema. Golpe de Estado de Juan Bosch en el año 1963, sublevación de Manolo Tavares Justo, 1964, el Pacto de Río Piedra, enero de 1965, y ya, en definitiva, el estallido bélico de 1965 del 24 de abril. Soy Tito Olivo y aquí estamos en la Pepa en la Geopolítica. Le pido a ustedes que se inscriban en la Pepa, se registren en la Pepa, busquen en YouTube la Pepa en la Geopolítica, se inscriben, le dan a la campanita y después que le dan a la campanita, si este contenido es de su agrado, ustedes le dan a me gusta. Vamos con el tema. El 24 de septiembre del año 1963, las tropas del CEFA y un grupo encabezado por el general Elías Wessing y Wessing y un grupo de militares deciden derrocar el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Este golpe de Estado se da porque los Estados Unidos persiguieron que se diera el golpe de Estado al gobierno más democrático que ha tenido la República Dominicana en muchos años. En muchos años. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los enfrentamientos de Juan Bosch con los norteamericanos que desembocaron en ese golpe de Estado? ¿Y cuáles fueron los enfrentamientos de Bosch con sectores militares que se plegaron a que la República Dominicana se le diera un golpe de Estado y que fuera mancillada después el 28 de abril con 42,000 marines que nos invadieron? Después de la muerte o antes de la muerte de Trujillo, para que la gente tenga conocimiento, el dictador Leonidas Trujillo había articulado un atentado contra Rómulo Betancourt en Venezuela para que este fuera eliminado debido a que Venezuela había recibido una gran cantidad de refugiados. Esto hizo que los norteamericanos y la OEA sancionaran a Trujillo y que esas sanciones tenían como consecuencia que los precios del azúcar que Estados Unidos compra a través del mercado preferencial, y lo compra a través del mercado preferencial no porque Estados Unidos quiera ayudar a los países caribeños, lo hizo porque los norteamericanos pusieron, como ahora está el tema de los aranceles, una serie de aranceles al azúcar que se importaban después que se forma la Organización de las Naciones Unidas en el año 1944 y que estaba en formación la OMC, la Organización Mundial del Comercio,
se le ponen una serie de aranceles al azúcar para que ésta no pudiera entrar a Estados Unidos y así hacer competitiva los precios o competitivos los precios del azúcar de, de Florida y de otros estados que estaban en Estados Unidos, o sea, o de estados que están en Estados Unidos. Entonces, para ello, ese azúcar sea competitiva, tenían que poner aranceles. Y para que las pequeñas naciones del Caribe y de Centroamérica no boicotearan eso en las Naciones Unidas, pues le pusieron una cuota. Y la República Dominicana tenía una cuota, o tiene todavía esa cuota de azúcar para comprarla a los precios en que los norteamericanos venden el azúcar al interior de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Que con ese atentado se le ponen sanciones y se plantea que el azúcar que estaban comercializando la República Dominicana se le iba a pagar al precio del mercado mundial, que es mucho más bajo que el precio que está dentro del mercado preferencial, y que ese dinero se iba a dejar para cuando hubiese un gobierno democrático, entregárselo a ese gobierno democrático para que ese gobierno democrático pudiera impulsar la democracia en República Dominicana. Hasta ahí vamos bien, para que vaya interpretando qué pasó. A Trujillo lo matan el 30 de mayo del año 1961. Y según los archivos desvelados de los Estados Unidos, los norteamericanos tuvieron una participación en la muerte de Trujillo, pero no lo vamos a analizar a profundidad ahora. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se mata a Trujillo, todo indicaba que Viriato Fiallo, que era el candidato de los norteamericanos, iba a ganar las elecciones. Trataron de frenar a Manolo Tavares Justo para que no participara en un primer momento, que el 14 de junio no participara por sus inclinaciones revolucionarias y su parecido en su discurso a Fidel Castro. Manolo, un joven de mi ciudad natal, Montecristi, él hacía discurso vestido de verde olivo largo y tenía una popularidad tremenda. Pero la Unión Cívica, que supuestamente era no era un partido político, sino un movimiento cívico que no iba a participar en política y que solo tenía el fin del derrocamiento de Trujillo, pues se convirtió en partido político y Viriato Fiallo fue el candidato de los norteamericanos y el candidato a la presidencia por la Unión Cívica. ¿Qué pasó? Vino Bosch desde el exilio y con un lenguaje llano y sencillo cautivó los votos del pueblo dominicano. Y Juan Bosch ganó con más de un 60% las elecciones. Los norteamericanos inmediatamente comenzaron a tratar de narigonear el gobierno naciente de Juan Bosch. Bosch asumió el 27 de febrero del año 1963, las elecciones fueron en diciembre del 62, e inmediatamente comenzó a tomar medidas. ¿Y qué pasó dentro de esa medida? Bosch le exigió al gobierno norteamericano que le devolviera el dinero que ellos habían acumulado por la venta de azúcar. El gobierno norteamericano se negó y dijo que ese dinero no se le iba a entregar al gobierno dominicano porque con ese dinero se iba a compensar las empresas azucareras que el tirano había comprado, adquirido. Y Bosch les reportó, dice, eso no fue una nacionalización y no hubo otra cosa que no fuera un pago, y ese pago fue
más que lo adecuado que recibieron esas empresas. Por lo tanto, ellos fueron compensados. Por ahí no puede ser. Luchó Bosch contra esa situación. Después, posteriormente, ya Bosch ejerciendo el poder, los norteamericanos le exigen que a Manolo Tavares justo o lo deporte del país, o lo meta preso, o lo sencillamente lo elimine. Y Bosch le dice al embajador norteamericano: yo soy un demócrata a carta cabal. En un gobierno mío no se va a deportar a una persona, ni se va a meter presa a esa persona, mucho menos se va a eliminar porque haya contradicciones ideológicas. Las contradicciones ideológicas se enfrentan con propuestas ideológicas y yo no voy a prestarme a eso. Vos que venía desde el exilio, que le había salido huyendo a Trujillo porque no estaba de acuerdo con la dictadura de Trujillo. Ya esto comienza a agriar la situación que se viene dando entre Estados Unidos y el recién electo presidente, no solamente el recién electo, sino el recién gobierno que comenzaba a desarrollar y articularse. Pasó esa y Bosch viene en su vehículo y ve a un haitiano que viene caminando y Bosch le dice a su chofer, porque andaba con poca escolta con su chofer en su carro que lo manejaba y el edecán militar, le dice: párate y móntame a fulano, no me acuerdo el nombre ahora, para llevarlo a su casa. Y lo monta. Entonces ese haitiano le dice: profesor Bosch, los haitianos estamos muy agradecidos de usted. Y dice: ¿y por qué? Él pensaba que era por la bola, como se dice aquí en República Dominicana, el aventón que le dan a las personas cuando lo van a llevar. Dice: no, usted ha permitido que nosotros nos estemos entrenando aquí en República Dominicana, ahí en Sierra Prieta, para ir a derrocar a Duvalier. Bosch toma eso con pinza, lleva a la persona a su casa y va y llama al ministro de la Fuerza Armada o secretario de la Fuerza Armada que quiere hablar personalmente con él. Cuando le pregunta al ministro que quién había autorizado abrir un campamento militar en Sierra Prieta para entrenar a ciudadanos para ir a combatir un gobierno que, aunque él no está de acuerdo con ese gobierno, pero mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno. Y sencillamente el ministro de las Fuerzas Armadas le dice: eso me lo pidió el embajador norteamericano. Entonces Bosch le dijo: no, aquí hay un presidente y ese presidente soy yo. Yo le pido a usted que ese campamento me lo desbarate inmediatamente. El campamento fue cerrado, pero días después o semanas después ve Juan Bosch en el periódico que dice: General Cantave desembarca por Foliberté. Foliberté queda frente a Manzanillo en la parte norte y ataca el cuartel de Juana Méndez y toman el cuartel de Juana Méndez. Hay un enfrentamiento, ellos desembarcan, supuestamente venían de Venezuela, pero después Bosch ve la información y ve a Cantave que está con un maletín Samsonite y está en saco y corbata. Y Bosch llama al canciller, eso ya días antes del golpe de Estado, llama a su canciller, Héctor García Godoy, para que denuncie en las Naciones Unidas que los norteamericanos habían propiciado ese levantamiento desde República Dominicana. ¿Y por qué Bosch
decía que ese levantamiento que se daba y que había tomado a Juana Méndez al frente de Dajabón, lo habían hecho desde República Dominicana. Sencillo. Venezuela queda al sur del país. Por lo tanto, si venía un desembarco guerrillero desde Venezuela hacia Haití, debieron desembarcar por la cercanía de Pedernales, de esa parte sur del país. No a darle la vuelta a la isla cruzando o por el Canal de los Vientos o por el Canal de la Mona para darle la vuelta entera a la isla, casi entera, y llegar a Foliberté, que está frente a Manzanillo, que queda en la parte norte. Ese es un indicativo de que ellos no vinieron, ellos estaban ahí. Y segundo, que Cantave tenía ropa. Nadie que venga en una expedición guerrillera va a traer saco y corbata. Él tenía saco y corbata en Dajabón y tenía su maletín Samsonite. Por lo tanto, esto le indicaba que ese campamento que estaba en Sierra Prieta, como lógicamente sucedió, se trasladó a Dajabón y de Dajabón se hizo la incursión. Ante toda esa situación, más los enfrentamientos que venían teniendo Wessing con el profesor Juan Bosch, primero por la situación de el oficial mayor Rolando H., donde Bosch decidió que había que separarlo y Wessing se negó, y también por la cancelación que le había hecho Bosch a Nayib Wessing, el hermano de Elías Wessing y Wessing. Todo esto traía un enfrentamiento y el día de la Mercedes, 24 de septiembre, día de las Mercedes, los militares ya están reunidos para darle el golpe de Estado. Pero cuando se va a dar ese golpe de Estado a Juan Bosch, había un grupo de militares que ya sabía que se iba a dar ese golpe de Estado y crearon un movimiento que se llamaba el Movimiento Enriquillo. Enriquillo, indígena dominicana o de Quisqueya, que fue el primer guerrillero en América Latina. Nosotros tenemos muchos primeros, pero tuvimos el primer guerrillero, que fue Enriquillo, y hubo los españoles, con el arte de la guerra de guerrilla que dirigía Enriquillo, tuvieron que pactar con él, pero como todo imperio, lo traicionaron. Lo traicionaron y no cumplieron el pacto y ahí fue eliminado Enriquillo. Entonces, el coronel Fernández Domínguez, La Chapelle Díaz y un grupo de oficiales más crean ese movimiento para tratar de oponerse a ese golpe de Estado para evitar que ese golpe de Estado se llevara a cabo. Pero el día que se va a dar el golpe de Estado, o ese día, el 24 de septiembre, los militares hacen una serie de planteamientos y Bosch cancela a Wessing y dice que el general Wessing está cancelado y llega el ministro de las Fuerzas Armadas con un grupo de militares a la oficina del Palacio, se reúnen con Bosch y le dicen que Wessing no va a estar cancelado. Y Bosch le dice, pues aquí yo no acepto eso, y el golpe de Estado se consumó en ese momento. Decidieron dar el golpe de Estado, formaron un triunvirato que comenzó a gobernar. Los niveles de corrupción comenzaron a expandirse. Bosch redujo la deuda que había dejado Trujillo, porque aquí se habla de que Trujillo pagó la deuda, que es cosa que vamos a analizar en un programa aparte, porque si bien es cierto que se pagó la deuda, Trujillo no pagó la deuda. Se hizo una deuda para pagar a través del Banco de Reserva que estaba recién creado, para pagar esa deuda, y después Trujillo se endeudó con lo de la feria de la paz y confraternidad del mundo libre, donde Angelita era la reina, Angelita la hija de Trujillo. Entonces, ahí
Bosch es derrocado y es mandado al exilio. El grupo Enriquillo no pudo actuar con rapidez porque no pudieron ser contactados. No es el tiempo de hoy que tenemos los celulares y tenemos los correos electrónicos y los contactos son rápidos. Pero el coronel Fernández Domínguez le mandó un papel a don Juan cuando estaba preso y dijo que él podía tomar una acción con tanque de guerra y liberarlo. Se lo envió con la esposa, doña René Clan, que era concuñada de Elvi Viña Román, que era el ministro o el secretario de las Fuerzas Armadas, ministro de las Fuerzas Armadas. Entonces, Bosch le mandó a decir que no, eso era una acción demasiado arriesgada, que no lo hicieran. Esto ralentizó esa situación y ese grupo comenzó a conspirar. Hubieron varios grupos que estaban conspirando. Ya en diciembre del año 1964, creo, 63, 63, Manolo Tavares se va a la Manacla, un grupo de jóvenes, y lo mata allá. Él se entrega a Ramiro Matos González, se entrega porque De los Santos, que era el presidente del triunvirato, le dijo que le iba a preservar la vida. Ya ellos no tenían condiciones. Primero, no se habían entrenado en el arte de la guerrilla. Eran gente que estaban aquí en la ciudad y de repente quisieron convertirse en guerrilleros. Era muy poco lo que tenían entrenamiento militar para esa gran hazaña. Y el PRD estaba muy disminuido y no tampoco apoyó ese movimiento. Manolo se entregó con un grupo de personas y de ese grupo quedó Fidelio de Pradel, que bajaba, y quedó Marcelo Bermúdez, que quedaron vivos. Otros que lo tomaron por otros lugares, pues sí quedaron vivos también, o sea, que no fueron fusilados. Ramiro Matos González lo tomó y, violando todos los protocolos de guerra, fusiló a Manolo Tavares. Esta situación creó una convulsión que De los Santos, el presidente del triunvirato, renunció y se fue a su casa, tomando la dirección del triunvirato Donald Rí Cabral. La corrupción se extendió hasta más no poder. Las cantinas de la policía y del ejército vendían desde whisky hasta carro y todo venía de contrabando. Pero Donald Reed también metió muchísimo carro de contrabando. Esto hizo que un coronel que en ese momento era de la policía, pero que había sido de la Marina de Guerra y que tenía una relación con Donald Reed porque el pediatra de sus hijos era Robert Reed, decidiera ir a hablar con Donald Reed para explicarle lo que estaba pasando. Ese es el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Llama a la casa de Donald Reed y le dicen que no, que él está en Palacio. Y va con Morillo López y va con Claudio Camaño y el grupo. Y le explica lo que está sucediendo. Donald Reed trata de sobornarlo y darle dinero para que, unos 10,000 pesos, para que él depusiera esa situación. Y le dice, no, hombre, más o menos, trata de beber del agua y deja que el río corra. Y Camaño le trayó el dinero en el pecho y le dijo, mire, cojollo, yo no vine aquí a eso. Yo vine a usted a denunciarle una situación
que está viviendo. Él se mueve a Radio Patrulla, donde estaba, y cuando llega, Belisario Peguero lo hace preso, lo detiene. Él es detenido, pero el coronel Fernández Domínguez, que estaba con un grupo conspirando, porque habían varios grupos, estaba el coronel Fernández Domínguez con el grupo Enriquillo, había sido mandado como agregado militar para Chile, entra clandestinamente y se había dado cuenta que el coronel Camaño había estado preso y que su padre había hablado con Wessing y se habían movido y habían logrado liberar a Wessing y a Camaño, y lo pasaron de la policía al ejército. Camaño lo detienen, se lo llevan al campamento 27 de febrero, que era del ejército en ese momento, y de ahí pasa al CEFA. Fernández Domínguez, a través de un señor apellido Rojas, de San Francisco de Macorís, entra clandestinamente aquí a República Dominicana. Es bueno señalar que para esa época habían varias conspiraciones. Estaba lo de Enriquillo, estaba lo de los alistados o la conspiración de los sargentos y alistados que estaban llevándose a cabo, y estaba también el capitán Peña Tavera, Marco Peña Tavera, que estaba conspirando con otro grupo. Todo eso llega Fernández Domínguez, entra y deja a Nordo Ramírez como su coordinador y manda a reunirse con Camaño, y Camaño se reúne en el puente de la cementera con él. Y Fernández Domínguez le pregunta, ¿cómo tú ves este gobierno? Y le dijo, esto no sirve, por no decir la palabra que dijo, esto es una plata, esto no sirve, entonces esto hay que tumbarlo. Y Fernández Domínguez le dice, en eso yo ando. Entonces se ponen en contacto. Él le dice, bueno, Camaño le dice, yo tengo que hablar con el viejo para decirle que me voy a meter en ese golpe de Estado. Y habla con el padre, habla con el general Camaño, el padre de él, que había sido ministro de las Fuerzas Armadas de Trujillo, jefe de la Legión Extranjera, Fausto Camaño, habla y le dice personalmente, el coronel Fernández Domínguez me invita a participar en un golpe de Estado contra el gobierno. ¿Qué tú me dices? Entonces le dice, mi hijo, con hijo del general Ludovino Fernández, porque eran los dos perros de presa de Trujillo, te puede meter en cualquier cosa a ojos cerrados. Entonces Camaño decide participar en ese evento. Y por otro lado, está conspirando el clan de San Cristóbal, dirigido por Neyni Barceja, que su objetivo era derrocar al gobierno, traer a Balaguer y a los Trujillo para hacer un gobierno de derecha aquí en la República Dominicana. Ese grupo, dicen, no sé, que Pérez y Pérez había participado en una de las reuniones, y de ahí Pérez y Pérez denuncia ante Wessing a Aníbal Seija, y de ahí la confrontación que se venían dando entre Pérez y Pérez y Aníbal Seija, que eran confrontaciones durante los 12 años de Balaguer. Sacan a Aníbal Seija, que era el comandante de la primera brigada del ejército, y lo mandan a intendencia como intendente, que es lo que tiene la compra y la compra de las Fuerzas Armadas. Lo mandan ahí a la intendencia, y de la intendencia lo mandan como agregado militar a Puerto Rico, y allá lo cesan. Y él se da cuenta de que había sido traicionado. Ahora, paralelamente a eso, se va dando que el Partido Revolucionario, no reformista, el Partido Revolucionario Social Cristiano, el del machete verde, está conspirando contra
el triunvirato. Y ellos deciden hacer el Pacto de Río Piedra en enero del año 1965. En ese Pacto de Río Piedra se decide unificar la fuerza del Clan de San Cristóbal, del grupo balaguerista, del grupo del coronel Fernández Domínguez y los otros grupos que andaban por ahí, que estaban Peña Tavera y los sargentos que estaban. Ahora, todo eso se está desarrollando, se firma ese acuerdo y se prevé un levantamiento para el 26 de abril, o el 26 o el 27 de abril, pero creo que fue el 26 de abril, que era lunes después que ellos cobraran, o el 26 en la tarde después de cobrar, o el 27 de abril para ya ellos estar cobrados. Pero hubo una indiscreción y fueron descubiertos los complotados. Y eso ya el 23, 24, el 24 de abril comienzan a cogerlo temprano preso a todos los que están los complotados, el coronel Giovanni Gutiérrez, a Arnaldo Ramírez, a todo, excepto no estaban presos ni el coronel Francisco Alberto Camaño, ni el capitán Peña Tavera, que lo tienen en la jefatura de Estado Mayor del Ejército, que era en la primera brigada, donde está la Universidad UNFU hoy aquí, que era el campamento 16 de agosto. Ahí lo tienen a todo preso. Entonces, el ejército estaba dirigido por Marcos Rivera Cuesta, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército. Lo tiene, pero ¿qué pasa? El capitán Peña Tavera era compadre 3 o 4 veces de Marcos Rivera Cuesta. Y cuando se descubre y dicen que él está en el 23 en la noche, él le dice a Wessing, que era el jefe del GCEFA, pero era la mano dura, le dice que si su compadre estaba ahí, era porque su compadre estaba buscando informaciones para enfrentar a esos golpistas, para pasárselo a él. Se toman presos a todos esos militares, excepto a las personas que le digo, y el capitán Rivera Cuesta, Peña Tavera, llega al campamento el sábado en la tarde, a eso de la 1 del día, y uno de los sargentos que está ahí le dice: capitán, todos los coroneles que estaban en la finca del coronel Camaño, la noche que se hizo el pacto para la participación del coronel Camaño en la revuelta, en el golpe de Estado, cuando Camaño decidió participar, que tuvo una discusión con Fernández Domínguez, y en esa discusión, porque Camaño le dijo a Fernández Domínguez: sí, yo estoy de acuerdo en el golpe de Estado, pero de tú y yo, ¿cuál va a ser el presidente? Y entonces Fernández Domínguez le dijo: ni tú ni yo vamos a ser presidente, va a ser Juan Bosch. Y Camaño le dijo: no, pero que Juan Bosch es comunista, porque era lo que se venía. A mí me lo dijo el padre Láutico García, que yo cuando, y comienza una discusión entre Camaño y Fernández Domínguez. Y Fernández Domínguez le dice: mira, tú y yo somos hijos de 2 ex militares trujillistas que llenaron su mano de sangre. Nosotros tenemos la oportunidad
de torcer la historia y que se nos reconozca por un hecho que va a enaltecer al pueblo dominicano. Esas palabras le llegaron al corazón a Camaño y le dijo, está bien, cuenta conmigo. Entonces, ese sargento le dice al capitán Peña Tavera, capitán, todos los coroneles que estaban en la finca del coronel Camaño están detenidos, excepto el coronel Camaño, y todos los oficiales están detenidos, excepto usted. Entonces, él le dice, ¿es así? Sí. Entonces, él sale a su despacho, le da un revólver al sargento y le dice, vamos a hacer preso al jefe de Estado Mayor. Cuando llega al despacho del jefe de Estado Mayor, cuando llega, hay un sargento de guardia que está con un fusil y le dice, capitán, el paso está prohibido hacia allá adentro. Y él le dice, dígale al jefe de Estado Mayor que le mandó a decir su compadre que si yo no me firma una requisición, porque él era el oficial contador, oficinista, como le decían, si no me firma una requisición que tengo que llevar a presupuesto, el lunes no hay pago. Entonces, yo tengo que explicarle lo que él tiene que hacer. El sargento de guardia va y le dice, y él le dice que sí, que entren. Cuando van a entrar, el sargento de guardia le dice, capitán, tiene que dejar su arma ahí. Y le dice, mire, usted está loco. ¿Cuándo usted ha visto que un alitado le da orden a un oficial? Échese para un lado. Y entra y pasa. Y cuando entra con el sargento que va acompañándolo con su revólver, saca la pistola, se la soba y se la pone en la cabeza al jefe de Estado Mayor, Marcos Rivera Cuesta. Y le dice, mire, compadre, si usted no suelta a toda esa gente que lo tenía en su despacho, por eso, con esposa puesta y toda la cosa, si usted no suelta a esa gente, usted es un hombre muerto ahora mismo. Así es que proceda a soltarlo. Lo soltaron a todos, ellos se pusieron cogieron su arma, su uniforme, e inmediatamente, por orden del coronel Giovanni Gutiérrez, el capitán llama a José Francisco Peña Gómez, que estaba precisamente en ese momento llevándose a cabo tribuna democrática. Y Giovanni Gutiérrez le dice, dígale a José Francisco Peña Gómez que devuelva la llamada aquí a la primera brigada, que hay un golpe de Estado en Cierne. O sea, él no le dijo, dígale que hay un golpe de Estado, dígale que devuelva la llamada porque hay un golpe de Estado, que llame a la primera brigada. Entonces, Peña Gómez pone la marsellesa y al poner la marsellesa se da una situación o sea, se crispa la situación, la gente comienza a ver que hay una situación rara, porque ese no era el himno del PRD. Y dice, voy a confirmar algo que tengo que decirle. No sé si fue así que lo dijo, pero más o menos. Entonces Peña se comunica y entonces habla con los oficiales rebeldes y dicen que hay un levantamiento militar. Ese levantamiento militar tiene como condición de que se levanta el campamento 16 de agosto. Algunos militares que habían sido separados, como el caso de Yegue Arimendi, que era capitán o mayor, se integran a esa labor y ya comienza la rueda
a sonar. García Nieto había sido hecho comandante del Cuerpo de Hombres Rana porque Montearache, que era el comandante del Cuerpo de Hombres Rana, había sufrido una situación de que una bomba le había explotado de fósforo blanco en las manos y tuvieron que mandarlo fuera. Y momentáneamente dejaron a García Nieto como jefe del Cuerpo de Hombres Rana. Cuando se da esa sublevación, ya Peña está llamando al pueblo a que se lance a la calle, que había un golpe de Estado. Montearache ya había regresado al país y Rivera Caminero lo llama, que era el jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, hoy Armada. Lo llama y le dice que se mueva a la base naval de la Caldera como comandante. Rivera Montearache decide no irse para la Caldera como comandante porque entiende, él no apoyaba a la fuerza de San Isidro y a los golpistas. Y ellos se enteran de eso y Lázaro García Nieto decide tener una reunión con el Cuerpo de Hombres Rana y le dice que van a hacer presos a Montearache, donde quiera que estuviera, que lo capturaran vivo o muerto, que lo llevaran, que no lo podían dejar suelto. Ese Cuerpo de Hombres Rana, que había sido un cuerpo que había hecho Trujillo, un cuerpo élite en el año 1957, era un cuerpo que había sido entrenado por grupos de comando que eran fascistas, como el caso de Genso, el caso de Dio Capozzi, que habían peleado al lado de las tropas de Mussolini. Eran cuerpos que sabían de buzo, de paracaidismo, manejo de todo tipo de armas, y que va la paradoja de la vida. Se dice que participaron en el atentado que se le iba a hacer a Rómulo Betancourt en el año 1959. Se dice que ese cuerpo inicialmente se buscaron de distintos lugares de las Fuerzas Armadas alrededor de 2,000 hombres y solamente se graduaron 27. Los norteamericanos no tenían conocimiento de lo que era el Cuerpo de Hombres Rana de la República Dominicana, ni si eso existía. Era un grupo comando que ya tenía alrededor de 60 hombres, unos dicen 80, 90, pero que la última graduación no se había dado, pues se graduaba la tercera graduación en ese año del año 1965. Era un cuerpo que obedecía a Montearache, que era su comandante desde el inicio. Y era un comandante que se dio a respetar y a querer por las tropas. Me decía Aníbal López, porque Aníbal murió de mi pueblo, Manzanillo, que cuando se da esa situación, él y otro, un sargento, deciden cruzar a nado para venir a hablar con Montearache, para ver, porque le decían que Montearache estaba, y ellos cruzan desde el otro lado del río, porque el campamento de los hombres rana estaba atrás de lo que es hoy la base naval 27 de febrero, lo que es el M2 de la Marina, atrás de lo que era en ese entonces el campamento 27 de febrero. Ahí era que estaba ese grupo de comando. Y ellos deciden cruzar a nado. Y van y se les reportan a Montearache, localizan a Montearache y se les reportan y le dicen que están a las órdenes. Y Montearache le dice, bueno, no, ustedes,
yo he decidido quedarme de este lado, pero ustedes toman la decisión que ustedes entiendan que deben tomar. Y ellos deciden integrarse a la lucha. Y cruzan los hombres rana, en ese momento 30 o 40 que estaban ahí reunidos, llegan, otros llegan por otros lados y se integran bajo el mando del coronel Montearache. Y ahí es donde Aníbal López y otros deciden ir a asaltar el cuartel que está ahí en el puerto, cerca de la Marina, para tomar algunas armas y dárselas a la gente que andaba. Ahí comienza a desarrollarse. Después viene la sublevación del campamento 27 de febrero. Y esa noche, Donald Rick Cabral, a eso de las 8 de la noche, se dirige al país. Y dice que los campamentos 16 de agosto, 27 de febrero, se habían sublevado, pero que ya le daban hasta las 8 de la mañana del día 25, el 24 era sábado, porque si no se entregaban iban a ser bombardeados. Hay una confusión, un grupo toman a Radio Televisión Dominicana, ahí sale Freddy Veragoico, Rafael Corporán de los Santos y un grupo de personas llamando al pueblo a que se integre. Pero Morillo López, que había sido asistente de Camaño, pero que había pasado al CEFA, viene con un grupo de tanques a tomar a Radio Televisión Dominicana para el CEFA. Toman, agarran presos algunos y ahí está la confusión que se va dando. En esa confusión, cuando después del discurso llegue Arismendi, que había hecho el curso de antiguerrilla en España, Arnoldo Ramírez le pregunta que qué deben hacer. Y él le dice, en este momento si nos quedamos aquí nos van a bombardear. Lo que debemos hacer es movernos al Parque Independencia, al centro de la ciudad, tomar la plaza, tocar la sirena de los bomberos y decir que estamos con el pueblo. Debemos coger un cañón de 40 milímetros vía ya, llevarlo con bala de salva y cuando entremos a la Máximo Gómez, tirar un cañonazo. Y cuando vayamos a entrar a la John F. Kennedy, al malecón George Washington, tiramos otro cañonazo. Y le dice, ¿y para qué eso? Dice, para que los guardias que andan por ahí, los policías, sepan que andamos en son de guerra y no se nos vayan a atravesar. Cuando se da eso, inmediatamente toman preso a Donald Reed, después lo dejan ir a su casa. La situación es confusa. Camaño se había entrado en la embajada de Ecuador, creo. Fue buscado por Claudio. Se integra de nuevo a la lucha. Van y toman el Palacio Nacional. Donald Reed ya se ha ido a su casa y se plantea la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. Ahí comienza la gente de San Isidro a plantear que no aceptan la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones, sino una junta militar, cívico-militar, donde ellos estuvieran presentes. Los constitucionalistas rechazan de plano esa situación y dicen es la vuelta de Juan Bosch sin elecciones. Y comienza toda esa situación compleja a vivirse. ¿Qué pasa? Cuando
se está dando toda esa situación, decide la Fuerza Aérea bombardear el palacio, que está lleno de gente, y bombardean el palacio. Y comienzan los enfrentamientos en el puente para no dejar pasar los tanques de San Isidro que nuevamente querían entrar. Y comienza el teniente, creo, bueno, ahora no me acuerdo el apellido, que Bisonó, el teniente Bisonó, comienza con un cañón a enfrentar y muere enfrentando a las tropas de San Isidro para que no pasaran. Ramiro Matos González pierde un ojo con una esquila de una bala que le da en una de las operaciones que habían sucedido, que venía con las tropas del CEFA también. Y ahí comienza todo, y comienzan al pueblo a que se lance a la calle, comienza la gente con bombas molotov, comienzan las personas con palo, con piedra, con lo que tuviera, a pelear. Todo eso está en efervescencia. El presidente del Senado, que era el que le tocaba la presidencia en lo que venía Juan Bosch, porque tanto el vicepresidente González Tamayo como Juan Bosch estaban en el exilio, se exilia. Y entonces el presidente de la Cámara de Diputados, Molina Ureña, toma el poder. Eso es ya el 25, en lo que viene Juan Bosch, el 26 o el 27 o lo que fuera. Ahora, ¿qué pasa? Esto lo relata Boden, ya el 26 de abril. A Boden lo mandan a bombardear en un avión, en un Vampiro. Él tira las bombas en la cabeza de la pista y sigue para Puerto Rico y se exilia en Puerto Rico. Cuando llega a Puerto Rico, hago esta anécdota porque muchas veces dice la gente que Bosch era cobarde. No creo que Bosch fuera cobarde porque no vino cuando lo pedían. Entonces, cuando él llega, la prensa lo recibe, pero a él lo aíslan. Y lo agarran y lo dejan detenido. O sea, en Estados Unidos. En Puerto Rico. Lo dejan, las tropas norteamericanas, lo dejan detenido. Y él se entera que la casa de Bosch está rodeada. La casa de Bosch está rodeada y no lo dejan salir. Si ellos fueron capaces de mandar 42,000 marines para no reponer el gobierno de Bosch, mucho menos lo iban a dejar salir de Puerto Rico. En ese tejemaneje comienzan a destacarse los hombres rana. Y ahí se va a destacar un oficial entrenador del cuerpo de hombres rana que se llamaba Ilio Capozzi. Ilio Capozzi, que había sido un oficial del ejército de Mussolini o de las tropas especiales de Mussolini y que era fascista y que después cuando Italia cae, él se va a combatir con los nazis y después ingresa aquí cuando Trujillo, pues Ilio Capozzi se integra y comienza a reordenar todos los combates. Hay también un joven oficial francés, Riviere, que era de las tropas élites de Francia que peleaban en Argelia. Él era de Marruecos, había nacido en Marruecos, pero Marruecos estaba bajo Francia y sus familiares toditos eran militares. Y él había llegado a Haití para atentar contra Duvalier, pero que anteriormente a Riviere se metió en la OAS o ejército, un grupo terrorista
que dirigía Marine Le Pen, el padre de esta que está ahí, que iba ahí, pues él decide ingresar y meterse también en lo constitucionalista. A él lo matan el 15 de junio del año 1965 por un francotirador norteamericano. Él luchó. Y Lío Capozzi, que ordena con los Rana la toma de varios puntos, y ahí se da que Camaño lo mandan a buscar porque Molina Ureña, ya para ir reordenando, Molina Ureña se exilia, se va a la embajada norteamericana y están pidiendo que Bosch nombra a Camaño como presidente de la República Constitucional y nombra que la embajada norteamericana quiere el 27 de abril que el representante de los constitucionalistas, el coronel Camaño, vaya ya a negociar. Cuando Camaño llega a la embajada, le piden que se desarme y él le dice: yo no me voy a desarmar porque yo lo conozco bien a ustedes, yo me entrené con ustedes, yo mi arma no le entrego. Entonces ahí llega Montearache con Lío Capozzi y un grupo de Rana, y Camaño le entrega las armas y le dice: miren, si yo en 15 minutos o 20 minutos no estoy aquí afuera, ustedes vuelan la embajada con todo. Y entra con un capitán, y cuando entra está Molina Ureña rogándole a los norteamericanos que le dieran exilio, que lo exiliaran. Y ese capitán se quita las insignias y se la pasa a Camaño y le dice: toma. Y Camaño le dice: ¿por qué? Dice: no vale la pena tener cuando tú tienes políticos como este que lo que están haciendo eso. Y le dice: no te preocupes. Entonces ahí mismo viene el que fungía como embajador y le señala a Camaño y le dice: y tú aquí. Y Camaño le dice: mire, más respeto, que yo soy un coronel del ejército dominicano. Así es que me respeta. Y le dice: gran cosa. Ya estaba la Marina bombardeando, estaba la Fuerza Aérea bombardeando. El palacio lo habían dejado solo. Las tropas de San Cristóbal habían tomado el palacio del grupo de San Cristóbal. Habían tomado el palacio. Y Camaño le dice a Montearache: vámonos para el puente a combatir, que más vale morir de pie que vivir de rodillas. Y entonces el embajador le dice: eso es lo que tú tienes que hacer, que te maten allá, porque ellos entendían que iba a Camaño morir. Bueno, ya para terminar, Camaño se va al puente, le quitan los tanques, los 13 tanques que venían, que son los que aparecen con el nombre de pueblo, y ahí juega un papel preponderante Lío Capozzi y los Rana y el pueblo dominicano. El pueblo se vistió de gloria. Posteriormente a eso, entró el coronel Fernández Domínguez, que viene como delegado de Bosch ante la OEA y a negociar, y se incorpora y deciden asaltar el Palacio Nacional. Y Lío Capozzi, Román, que era del 14 de junio, un grupo, deciden ir a contrapeso de que era una acción que no debían hacer, y matan a Lío Capozzi y matan al coronel Fernández Domínguez, que es el cerebro de ese levantamiento militar. La Pepa en la geopolítica quiere hacerle honor a todos esos grandes hombres y mujeres que lucharon en abril del año 1965 y que llegaron hasta el pacto que se firma en septiembre para sacar las tropas de aquí y que y hace que Camaño se vaya a Inglaterra como agregado y que Wessing se vaya a Panamá. Esta es la Pepa en la geopolítica y esto es un poco de historia de la República Dominicana, de lo que ha sucedido. Soy Tito Olivo y les pido a ustedes que se registren en la Pepa, le den a me gusta
y la compartan en sus redes de relacionados. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Soldados valientes, empezó la revolución.